A la comunidad universitaria, a los diversos campus, autoridades académicas, administrativas, al decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de Salud, directores, académicos, docentes, a los estudiantes egresados y a las diversas instituciones universitarias invitadas. Bueno, a todos, muy buenos días. Mi nombre es Marcela Concha y le doy la bienvenida al simposio organizado por el Departamento de Morfología y Función de Universidad de las Américas. Hoy nos vamos a reunir los académicos y docentes de diversas instituciones de educación superior, tanto de Chile como del extranjero, para poder hablar sobre las enseñanzas de anatomía durante la pandemia del COVID-19, compartiendo las metodologías, estrategias y las buenas prácticas realizadas para el aprendizaje de las y los estudiantes. Bueno, la asignatura de anatomía o de morfología, que es base para cualquier estudiante que se forme en las carreras de salud, se ha enseñado históricamente de manera presencial, utilizando desde modelos humanos hasta réplicas en resina o revisiones cadavéricas, palpación, imagenología y un largo etcétera. Pero este año, a nivel mundial, dichas estrategias han sido forzosamente modificadas para poder llevar toda la enseñanza a un sistema virtual. Por eso hoy los docentes de diversas universidades van a describir sus metodologías y nos compartirán sobre las estrategias pedagógicas que han utilizado, además de los desafíos que han enfrentado en su labor académica con el fin de generar una comunidad de aprendizaje y de retroalimentación entre las instituciones. Bueno, para comenzar, voy a dejar con ustedes al decano de la Facultad de Salud y Ciencias Sociales, el doctor Osvaldo Artaza Barrios, quien se dirigirá con unas palabras de bienvenida para los presentes. Muy buenos días a todas y a todos. Yo quiero saludarlos, darle una bienvenida a nombre de nuestra Universidad de las Américas, de nuestra comunidad universitaria, de nuestras autoridades, de nuestra rectora Pilar Romaguera. Quiero felicitarlos por la iniciativa, especialmente por esta búsqueda generosa de alianzas, de comprender que frente a hechos tan marcadores que quiebran nuestra vida cotidiana, como ha sido esta crisis sanitaria, la búsqueda de colaboración, la búsqueda de construir comunidad, como ha señalado Marcela, para aprender en conjunto, me parece rescatable y valorable. Así que quiero primero agradecer este esfuerzo de integración, de colaboración, que es la única forma de buscar en conjunto las mejores prácticas y generar aprendizaje que sea útil para todos y especialmente para las y los estudiantes de todos nuestros países. Quiero también destacar la importancia de fortalecer un área del conocimiento que es esencial, que es primordial, que es una piedra angular para las carreras de la salud. La anatomía es una aproximación a comprender el cuerpo humano y la vida humana, que es primordial, que es insustituible, que es una experiencia que va a ser necesaria ayer, hoy y mañana en el aprendizaje de las carreras de la salud. Y esta resiliencia, esta capacidad de imaginar, inventar e innovar ha venido para quedarse. Va a ser muy difícil volver exclusivamente a las prácticas de aprendizaje tradicional. Yo creo que este periodo nos ha abierto los ojos a estar disponible a nuevas formas. Y esas nuevas formas hemos ido viendo de que los resultados de aprendizaje son buenos, y por lo tanto de esta pandemia
que nos ha dejado tanto dolor, nos ha dejado tanta muerte, que que ha expresado o ha visibilizado todas nuestras fragilidades, también nos está dejando algunas enseñanzas positivas. Y por lo tanto, desde esas enseñanzas positivas, que ustedes compartan sus éxitos, compartan sus innovaciones, se agradece, ¿ya? Pensando en el futuro de los procesos de aprendizaje de las nuevas generaciones. Así que les mando un abrazo cariñoso a cada una y a cada uno de ustedes, y les deseo, así estoy seguro, va a ser muy exitosa esta jornada, y que estos nexos, estos vínculos que están generando ustedes ahora, no los pierdan, sino que por lo contrario, los fortalezcan, ¿m? Porque siempre hay que estar con la inquietud, con la inconformidad de que se puede aprender, y la mejor manera de aprender es compartiendo. Un abrazo grande. Éxito. Muchas gracias al doctor Artázar por sus palabras. Bueno, a continuación daremos inicio al ciclo de presentaciones. Comento que cada expositor tendrá 15 minutos para compartir las experiencias y las estrategias que ha utilizado en cada una de sus instituciones. Escucharemos a 3 expositores, tras lo cual realizaremos una ronda de preguntas que ustedes como asistentes nos pueden compartir. La modalidad que nos permite GoToWebinar es que las preguntas del público las realicen a través del chat que está disponible a la derecha de la pantalla. En esta ocasión, los micrófonos se van a encontrar inhabilitados para los asistentes. Quiero comentar también que Walter Clovers nos ha facilitado 2 suscripciones para libros de anatomía que vamos a sortear al finalizar la jornada entre los asistentes que nos compartan sus preguntas. Bien. Comenzamos con la presentación de las metodologías y las estrategias utilizadas en la Universidad Arturo Prat, a cargo del señor Álvaro Levipán Licán. Álvaro es kinesiólogo de la Universidad Arturo Prat, es candidato a magíster en Ciencias con mención Morfología de la Universidad de la Frontera, es diplomado en Anatomía Humana de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente se desempeña como académico de la Universidad Arturo Prat, con sede Victoria, en asignaturas de Anatomía y de Kinesiología. Bien. Te recuerdo, Álvaro, que cuentas con 15 minutos para tu presentación y que posteriormente, a la primera ronda de preguntas, vamos a compartir contigo las preguntas que el público realice. ¿Bien? Dejo entonces con ustedes a Álvaro. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y muchas gracias por la invitación. Trataré dentro de estos minutos, ¿cierto?, de visualizar en realidad lo que hemos, o en realidad yo soy, en la unidad somos pocos, ¿ya? Y en anatomía solamente me encargo yo. Así es que me ha tocado, ¿cierto?, un arduo trabajo en relación a la adaptación, ¿cierto?, a esta nueva condición. Bien, las siguientes láminas, por favor, en realidad se basan en la trayectoria, ¿cierto?, en realidad lo que era la presencialidad. Ya todas las imágenes, ¿cierto?, que ven son actividades que se realizaban, ¿cierto?, en los laboratorios, en donde la práctica de la anatomía desde siempre ha sido en base a la experimentación multidimensional de la estructura, ¿ya? De la forma, y en realidad donde deba, ¿cierto?, el estudiante o el aprendiz poder relacionarse de diversas maneras, ¿ya? De las 3 dimensiones, ¿cierto?, de las cuales somos capaces de dimensionar, y la anatomía hace eso, ¿ya? A diferencia de otras ciencias. Pero ahora nos hemos visto, ¿cierto?, relacionados con una situación mundial en donde tenemos que integrar lo aprendido y también comenzar a innovar, ¿ya? La siguiente lámina, por favor, hasta donde dice enseñanza de la anatomía humana. Bueno, ¿qué es lo que en realidad hemos reformulado? Ya se reformuló en realidad la guía docente, que en realidad tuve que reformular, ¿cierto?, rehacerla. Posteriormente, ¿cierto?, realizar una priorización curricular en el área de docencia de anatomía humana, en donde por motivos, ¿cierto?, ya
ya mencionados y que todos conocemos, tuvo que hacerse una reformulación, ya desde la profundidad, desde la perspectiva, ¿cierto?, de la enseñanza-aprendizaje. Bueno, las actividades, ¿cierto?, en anatomía humana, acá en la sede, en la universidad, constan básicamente de actividades teóricas y actividades del tipo laboratorio, ¿ya? En donde el laboratorio tiene más importancia que la parte práctica. En realidad la universidad, ¿cierto?, me ha apoyado en realidad en todos los proyectos que he desarrollado, ¿ya? Y de esta manera, ¿cierto?, hemos comenzado con una nueva forma de enseñar anatomía, que hasta ahora los estudiantes, ¿cierto?, están conformes, ¿ya? Y que finalmente al final de año, ¿cierto?, se valorará todo el tema, ¿cierto?, de apreciación por parte de ellos, de forma formal, ¿cierto?, y estadística. Siguiente lámina, por favor. Dentro de la siguiente lámina, ¿cierto? Bueno, ¿cómo comenzó? Ya primero, el hecho de enfrentarse al estudiante a la virtualidad, ¿cierto? Y a las herramientas virtuales de aprendizaje es que me planteé de que en realidad deben entender de cómo buscar información, ¿ya? Y no sesgar la información que buscan. ¿Cómo enseñar esto, ¿ya? Ideé, ¿cierto?, un módulo, ¿ya? Aparte de nivelación, en cuanto a búsqueda de evidencia científica en salud, ¿ya? Hablamos, ¿cierto?, desde el punto de vista de investigación, de búsqueda de información específicamente, de uso de motores de búsqueda, de la evaluación de revistas, ¿ya? De revistas en anatomía y en realidad en todas las áreas de la salud, para poder realizar los trabajos que, ¿cierto?, se les solicitan, ¿ya? Siguiente lámina, por favor. Y básicamente eso, ya algo tan simple en realidad que sirve para todas las generaciones, ya pueda iniciarse del primer día, ya trabajo con estudiantes de primer año. Siguiente. Básicamente se les explicó ya de que la información ha migrado desde libros, ¿cierto?, desde bibliotecas hasta artículos científicos, ya que en realidad actualiza la información, ¿ya? Y se hace mucho más fácil también entenderla, ¿ya? Y tenerla a mano, ¿ya? Siguiente, por favor. En relación a actividades docentes, ya posteriormente, ¿cierto? Bueno, hemos tenido que utilizar plataformas como o herramientas como Microsoft Teams, ¿ya? Y el aula virtual de la misma universidad, ¿ya? Que en realidad sí estaba preparada y la estábamos utilizando hasta la llegada de la pandemia, pero que ahora tuvimos que acudir a ella, ¿cierto?, en la mayoría del tiempo disponible, ¿ya? Siguiente, por favor. Las siguientes láminas se basan básicamente en las clases, ¿ya? Siguiente. Por Microsoft Teams, en donde, bueno, por las maquetas, ¿cierto? Maquetas y también con tejido vivo, animal, eso sí, ya hemos podido, o he podido en realidad, proyectarles a los estudiantes laboratorios, ¿ya?, significativos en relación a la anatomía humana, ya laboratorios en línea, en donde primariamente, ¿cierto?, se les solicita estudios de guías, ¿ya?, y de capítulos de libro. Nosotros usamos acá el Moore y el Anatomía de Rouvier, ¿ya?, como bibliografía de base. Posteriormente, ¿cierto?, en la sesión de teoría, ya hacemos un análisis, ¿cierto?, de las estructuras, en donde yo solamente, ¿cierto?, hago consulta y ellos van preguntando, ¿cierto?, acerca de ciertas estructuras o ciertas dudas que vayan teniendo, y de la forma, ¿cierto?, en línea vamos retroalimentando las consultas y dudas. ¿Sí? Siguiente. Ya es así para todos, ¿cierto?, los sistemas. Siguiente. Bueno, aparte, ¿cierto? Detengámonos un poquito aquí, por favor. Las clases, ¿cierto?, teóricas en PPT, ¿cierto?, que en realidad se realizan al final de la sesión o de la unidad que estamos analizando,
y donde se integra todo. Ya yo le hago una explicación, ¿cierto?, en modo macro y un análisis, ¿cierto?, anatómico en láminas para más o menos incentivar ahí el apoyo visual, ¿cierto?, y la retroalimentación visual por parte de los estudiantes. Ya en donde hacemos, ¿cierto?, finalmente una discusión, ya en rondas de preguntas y dudas que vayan quedando, para luego pasar a otra sesión. Ya pasamos netamente, ¿cierto?, posteriormente a actividades como análisis de casos, ¿cierto?, como viene posteriormente, o actividades, ¿cierto?, con software. ¿Ya? Siguiente. Yo era bastante, no me gustaba mucho el tema del uso de virtual en realidad, ya, de la anatomía, porque me han explicado siempre, ya mis guías en anatomía, que la anatomía, ¿cierto?, es presencial, pues es cadavérica, ya, en base a tejido real. Y eso debe ser así, ya, y de hecho todos los congresos, simposios, ya, en clases, siempre se me enseñó así, ¿ya? Y yo me quedé con esa base, ¿cierto?, de la anatomía clásica. Pero tuve que adaptarme, ¿ya? Y tuve que decir que sí. Siguiente, por favor. Y tuve que buscar en realidad un software que fuera, que en realidad cumpliera mis expectativas y también la de los estudiantes, ¿ya? Primero yo, porque en realidad son estudiantes que no conocían anatomía, ¿ya? Y que no la conocen en totalidad aún, pero en realidad la pregunta que me hice, ¿cierto?, ¿cuál es el instrumento para que ellos puedan tener imágenes, ya, de cadáveres reales? Entonces escogí esta, ya, la que se está mostrando. Siguiente, por favor. Y que en realidad, ¿cierto?, yo lo más probable es que lo usen ya todos, y lo uso yo, ¿cierto?, en los laboratorios, en donde acá, ¿cierto?, primero empezamos con una clase en donde vamos viendo, disecando mediante esta herramienta, ¿cierto?, cadáveres, imágenes cadavéricas, y vamos resolviendo dudas, ¿ya?, inmediatamente. Para luego, siguiente, por favor. Finalmente, ¿cierto?, lo que hacemos es analizar la clase, ¿ya? Y finalmente terminamos con una prueba, ya, con un quiz, con un test corto de pocas preguntas, ya, en donde los estudiantes, ¿cierto?, lo hacen en un tiempo determinado, para que puedan, ¿cierto?, responder de mejor manera. Ya todo esto es al final, ¿ya? Y siempre en los laboratorios. Siguiente, por favor. Ya todas estas corresponden a láminas, ¿cierto?, de las mismas clases en Microsoft Teams. Bien, antes de la presencialidad nosotros estábamos trabajando igual en los laboratorios con estudiantes de primer año igual, ¿ya? Y con ayudantes acerca del uso de material biológico animal, ya, específicamente cerdos, para la enseñanza de la anatomía humana. Ya alcanzamos a ver riñones, médula espinal de cerdo y corazones, ya, corazones de cerdo. Presentamos, ¿cierto?, a algunos congresos, ya, y pudimos, ¿cierto?, también obtener la retroalimentación de las personas, ya, de los comités que nos evaluaban. Pero también estábamos inseguros, ya siempre recibíamos también críticas acerca del uso, ¿cierto?, y de la proyección animal y contrastarla con el humano. Pero de igual manera, ¿cierto?, encontramos que era una herramienta válida, ¿ya? Y que en realidad ahora me ha servido bastante en cuanto a la enseñanza, ¿ya? Siguiente, por favor. Bien, relacionadas a actividades prácticas, ¿ya? En realidad, a donde el estudiante tenga que interactuar bajo su mirada, ya, la evaluación de estructuras anatómicas, en donde tenga que utilizar específicamente la habilidad, ¿cierto?,
sensitiva, ¿cierto?, en realidad de sus manos, ¿ya? En donde tenga que palpar, ¿ya? Y a ello, ¿cierto?, recurrimos recurrir en realidad a la anatomía de superficie, que en realidad me ha ayudado mucho y ha tenido muy buena llegada con los estudiantes. Siguiente, por favor. En donde les he solicitado ya proyectos en realidad semestrales de desarrollo de atlas, ya, o trabajos, ¿cierto?, prácticos de anatomía de superficie, en donde ellos tengan que entregar avances, ya, que equivalen a notas de exámenes o certámenes o pruebas, ¿cierto?, durante el semestre, ya, que en realidad son 3, ya, yo les solicito 3 avances, en donde obviamente les evalúo principalmente el análisis, ¿cierto?, de las estructuras, y principalmente también lo que es la toma de imágenes, ¿cierto?, y el contraste de las imágenes, ¿ya? Y obviamente la relación con las estructuras, y que sean tomadas por ellos, y, eh, y que la evaluación sea independiente, ¿ya? Es harto trabajo, pero en realidad es lo único que me ha servido en realidad para yo ver que los estudiantes están aprendiendo, ¿ya? Y pongan en práctica los conocimientos. Todas las imágenes que van a ver ahora, siguiente por favor, corresponden, ¿cierto?, a estas imágenes de atlas de los diferentes estudiantes que han realizado el trabajo, ¿ya? Y como pueden ver, ¿cierto?, han entregado trabajos bastante buenos, ya con referencias anatómicas precisas, ¿ya? Principalmente relacionadas con estructuras musculares, óseas, articulares, nerviosas, periféricas y angiológicas. En relación a las metodologías activas de enseñanza-aprendizaje, ya yo utilizo el método de casos, ¿ya? Y esto es al final, ¿ya? Siguiente, por favor. Utilizo esta herramienta, ya, después, ¿cierto?, de las evaluaciones y todo el tema, de los quiz, en una sesión aparte, en la parte teoría, en donde yo les doy un caso una semana antes para que ellos analicen conjunto a preguntas y finalmente discutimos las preguntas, cuando ellos también me entregan, ¿cierto?, un avance, ¿cierto?, o las respuestas de los casos de forma independiente en la clase, al comienzo de la clase, y discutimos las preguntas de forma grupal y posteriormente hacemos una sesión, ¿cierto?, junto al curso, ¿ya? Y en donde resolvemos preguntas relacionadas o integrar en realidad la anatomía dentro de lo macro, ¿cierto?, que es una evaluación o un caso en particular. Siguiente, por favor. Y en relación a las evaluaciones, siguiente. Utilizo, ¿cierto?, esa es una herramienta igual en línea, ¿ya? Socrative o Socrative, donde me permite, ¿cierto?, evaluar en línea el progreso de la evaluación de los estudiantes. Ya acá yo aplico estos test ya cortos, en donde les hago 7 preguntas en realidad, ya, que son preguntas todas sacadas de las mismas clases y de los análisis de casos, ¿cierto? Y que obviamente posteriormente también forman parte de la evaluación certamen, ¿ya? O examen, ¿cierto?, que son estas 3 instancias evaluativas teóricas en el semestre. También obviamente conectado a Teams, en donde voy resolviendo dudas, si ellos van teniendo dudas, ¿cierto?, en alguna pregunta o en cualquier instancia. Ya ellos pueden hacer las preguntas en vivo y en directo, y obviamente acá también le doy un tiempo ya determinado para que desarrollen la prueba, para meter un poco más de presión, ¿cierto?, y poder guiar un poco más el aprendizaje, no metiendo miedo, pero sí tratando de estimular, ¿ya? Siempre de generar estímulo, ¿cierto?, al sistema nervioso central, para que pueda aprender de mejor manera, ¿ya? Recordando, ¿cierto?, que el aprendizaje está asociado a emociones. Siguiente. Ya, es una imagen en realidad, ¿cierto?, de las pruebas, de los quiz, ¿cierto?, en donde yo voy viendo cómo va el progreso, ¿ya? Y voy viendo, ¿cierto?, cómo en línea cómo van desarrollando la prueba, ¿cierto? Y en realidad la retroalimentación en cuanto a nota y el análisis de las mismas preguntas que se hicieron se hace al final del tiempo estipulado, ¿ya? Siguiente, por favor.
¿ya? Y las pruebas, los certámenes, ¿cierto? Estas evaluaciones grandes se hacen por el aula virtual y eso se dejan libres todo el día, ya con una disponibilidad, ¿cierto? De al menos, dependiendo de las preguntas, 1 hora y media, 1 hora y 45, 2 horas para desarrollar la prueba. ¿Ya? Todas las preguntas se vieron, ya se tocaron, los temas, ¿cierto? Se ven en todas estas actividades que realizamos durante la semana, ¿ya? Y durante las sesiones, ¿cierto? Realizadas en relación a la anatomía humana. Creo que esa era la última presentación. O sea, creo que era la última lámina. Sí. Siguiente. No sé si cómo voy en el tiempo, pero eso es lo que tenía que contar, ¿ya? Eso es la realidad de la enseñanza, al menos acá. Y que obviamente se está evaluando, ¿ya? Se está evaluando constantemente, se está retroalimentando, sobre todo, ¿cierto?, en relación a la pesquisa en relación a los estudiantes, ¿ya? Constantemente estoy viendo, ¿ya?, cómo es su conectividad, cómo es el desarrollo, ¿cierto?, de sus atlas, y al mismo tiempo, obviamente voy guiando, ¿ya? Voy guiando, ¿cierto?, y demostrando de cómo, por ejemplo, se hace una buena palpación de cierta estructura, de cuáles son las referencias que hay que cuidar, ¿ya? Y fundamentalmente eso, ¿ya? Ahí salen más dudas, ¿ya?, que respecto de otras actividades docentes. Eso es por mi parte. Muchas gracias. Súper bueno, junto con agradecer a Álvaro, comento de la sonrisa que varios esbozamos cuando hablaste de la anatomía clásica que extrañábamos y bueno, lo resistente que muchos estábamos al formato digital. Pero no fue una experiencia imposible y creo que ya nos hemos habituado a poder realizarlo. Bueno, aprovecho de saludar a quienes han dejado comentarios y bueno, hay preguntas para ti, Álvaro, que en un ratito más vamos a leer. De todas maneras, quiero leer el comentario de Leonardo Bravo, que dice que finalmente solo quería felicitar la iniciativa. Será una gran oportunidad de compartir buenas prácticas docentes en el excepcional momento de la historia. En fin, continuamos con la presentación sobre las metodologías y estrategias utilizadas en la Universidad Tecnológica de México, a cargo de la doctora Jessie Escobar Cantarero. ¿Ya? Jessie es doctora en Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tiene un MBA en la Universidad Tecnológica Centroamericana y es doctora en Educación de la Universidad Iberoamericana. Ha sido miembro fundador de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Tecnológica Centroamericana de Honduras. Actualmente se desempeña como directora de modelo educativo y de nuevas tecnologías para la ciencia de la salud en la Universidad Tecnológica de México. Ella ha realizado capacitaciones en el ámbito de estructura y de función, aliada académico en más de 15 facultades de ciencia de la salud de la red Laureate, alrededor de todo el mundo, en donde incluye capacitaciones al equipo de morfología y función de Universidad de las Américas. Así que, estimada Jessie, mucho gusto en saludarte. Te recuerdo que cuentas con 15 minutos para tu presentación y que posteriormente compartiremos contigo las preguntas que el público nos deje en el chat. ¿Ya? Te dejo la palabra. Muchas gracias. Y quiero agradecer, Melissa, y a todos mis queridos amigos de UDLA, tener esta oportunidad nuevamente de compartir con ustedes un poquito de lo que hemos hecho acá en México. Y quiero agradecer también a Esteban su invitación, que cuando me llamó y me escribió para ofrecerme esta oportunidad, no lo dudé, creo que fue una de las mejores experiencias para mí haber podido compartir con ustedes la oportunidad de entrenar y de tener este intercambio de experiencias. Bien, hablando un poquito de lo que es UNITEC, quiero comentarles un poco de mi universidad. La UNITEC es una universidad que tiene, 55 años, estamos cumpliendo este año de existir, y en el ámbito de ciencias de la salud, la UNITEC tiene 9 campus que están repartidos en 5 ciudades, básicamente, y tenemos pues una gran cantidad de estudiantes, estamos alrededor de 20,000 estudiantes de ciencias de la salud, distribuidos en esos 9 campus.
somos prácticamente el 21% de la matrícula total de la universidad. Y nuestro gran diferenciador es básicamente nuestro modelo académico que está basado en un modelo integrado, ¿no? En un modelo integrado que nosotros lo hemos llamado para la parte de las ciencias básicas el modelo de estructura y función. ¿Ya? Entonces, donde hemos hablado de lo que es la macroestructura, la microestructura, el desarrollo, la función, la disfunción y todo esto enfocado en una aplicación clínica, ¿verdad? Esto hablando en un contexto normal, donde pues el objetivo es precisamente esta enseñanza clínica de la anatomía, de la fisiología y de todas las áreas que componen la enseñanza de las ciencias básicas. Realmente, pues, el área de estructura y función nos hemos caracterizado por ser muy dinámicos, muy inquietos y hacer muchas actividades. Entonces, dentro de las actividades que hacemos en la universidad, pues son ferias de aprendizaje, tenemos un concurso en la imagen del centro que es el concurso de conocimiento de ciencias de la salud. Nació como un concurso de conocimiento de estructura y función o de ciencias básicas, pero a lo largo de las diferentes ediciones que hemos hecho, pues se volvió un concurso muy grande donde ya pues traemos a los diferentes estudiantes de los campus, se hacen eliminatorias internas, luego se hace un concurso intercampus y de ahí sale el equipo ganador, ¿no? Y es una competencia muy sana de conocimientos donde realmente los muchachos nos han sorprendido. No es por ser maluca, ¿verdad? Pero a veces hemos hecho algunas preguntas que nosotros mismos decimos, no la van a contestar. Y la verdad es que sí, nos han sorprendido completamente y es muy satisfactorio verlos, ¿no? Ver el desempeño de estos muchachos en este sentido. Entonces, hablarles un poquito también de otras actividades que hemos hecho. Nuestro modelo se basa en diferentes herramientas de aprendizaje que buscan el aprendizaje de una anatomía clínica, ¿ya? Entonces, utilizamos herramientas como la pintura corporal, la anatomía de superficie, la anatomía radiológica, que son elementos que son los que utilizamos día a día en nuestra práctica profesional. Entonces, hacia todo eso, pues éramos felices, ¿no? Antes de la situación. Y aquí es donde entra todo esta prueba, este reto que nos ha venido a poner la contingencia sanitaria, donde pues contarles un poquito cómo fue nuestro proceso, ¿no? En el mes de febrero se reportó el primer caso en México y pues viendo los comportamientos de los diferentes países, tanto de Europa, Asia y cómo se venía comportando la situación, pues sabíamos que el confinamiento prácticamente era inminente, ¿no? Y realmente pues teníamos que prepararnos hacia lo que venía, qué era lo que iba a suceder. Y nos preparamos en el sentido de teníamos que revisar nuestras prácticas, teníamos que revisar cada uno de los elementos, si era posible migrarlos a un formato remoto. Entonces, nos dimos a la tarea de revisar pues más de 400 prácticas que tenemos en nuestra universidad y una a una revisamos el tema de los objetivos de aprendizaje, las herramientas que utilizaban, porque obviamente si no íbamos a contar con los laboratorios, entonces, ¿qué herramientas estábamos utilizando de los laboratorios y cómo las podíamos sustituir con herramientas en la casa, ¿no? Entonces, esto pues realmente cuál iba a ser el impacto en la ejecución remota. Realmente la migración fue todo un proceso porque la universidad como tal no venía utilizando una plataforma de enseñanza invertida o de flip classroom como sí lo vienen utilizando otras escuelas, ¿no? Entonces, empezó por todo un proceso
de crear las cuentas de Blackboard, de migrar todo esto, de entrenar profesores en el tema de Blackboard, ¿verdad? Y obviamente migrar toda la parte de las prácticas a lo que era esta herramienta. Entonces, pues les diré, no lo dudamos ni un minuto. Creemos en varios elementos muy importantes. La primera es la capacitación que tienen nuestros profesores. Nosotros tenemos un sistema de entrenamiento docente que va especializando al profesor desde el profesor nuevo que entra hasta el profesor más experimentado. Entonces, en este sentido, como los profesores ya están pues, básicamente casados con el modelo, no tenemos mayor tema en el hecho de poder migrar, ¿verdad? Los profesores dijeron sí, no tenemos ningún problema, lo vamos a hacer. Y esa confianza pues, fue transmitida hacia los estudiantes, entonces no hubo mayor situación. Ahora, ¿qué hacemos con los profesores nuevos? ¿Qué hacemos con aquellos profesores que no tienen una expertise en el tema? Pues mantenemos un seguimiento cercano de la ejecución, ¿no? Entonces, este monitoreo es muy importante. Afortunadamente, pues con 9 campus, tengo un coordinador del área en todos los campus, que es mis ojos y es mis manos. Entonces, siempre lo he dicho, la actividad de los coordinadores en cada campus es primordial. Y en este sentido, ellos hacen un seguimiento a la ejecución de cada una de las prácticas. Y en ese seguimiento no es un seguimiento punitivo, es un seguimiento de supervisión que nosotros llamamos. Nosotros lo llamamos acompañamiento, de manera que siempre les he transmitido que este seguimiento sea visto por el profesor como un alivio. Ay, está el coordinador aquí, me va a ayudar, ¿no? Entonces, se brinda apoyo cercano a los profesores que han mostrado alguna dificultad. E incluso a nivel central, que se concentra en mi área, les brindamos apoyo a aquellos profesores que dicen, no, nomás no le hallo, ¿no? Entonces, les hacemos una propuesta del diseño, del rediseño o del ajuste de la práctica para poderla ejecutar en esta forma. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Qué hemos aprendido de todo esto? Bueno, pues, en primer lugar, el compromiso de los docentes, el compromiso del equipo académico que no dudó en que esto iba a ser exitoso. Los diferentes aprendizajes que hemos tenido de que hemos identificado incluso buenas prácticas y las potenciamos para poder compartirlas con otros campus. Es decir, estimulamos a aquel profesor que está haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se siente bonito que lo feliciten, que lo reconozcan y que podamos identificar que estamos haciendo las cosas bien, esa tranquilidad. Este proceso de desarrollo de profesores o de capacitación de profesores, pues se ha transmitido a los estudiantes que realmente han adoptado el modelo de una forma tan simple, tan bondadosa, que ellos pues no tienen ningún problema en hacerlo desde sus casas y e involucrar incluso a sus familias. Los padres, los hermanos han sido testigos de cómo los estudiantes aprenden, ¿verdad? Y cómo poco a poco van alcanzando un grado mayor de expertise, y eso realmente pues es muy satisfactorio, volver testigo a la familia de cómo están aprendiendo sus hijos, ¿no? Y pues todo este proceso de ejecución. Entonces ahorita pues les voy a mostrar un poquito de cómo hemos hecho. Igual nosotros basamos nuestra enseñanza por medio de la plataforma Teams y utilizamos las diferentes herramientas que ya hemos venido utilizando, ¿no? Entonces, con la parte de imagenología, utilizamos las imágenes que normalmente vemos de ultrasonidos, de radiografías, de resonancias, etcétera, etcétera. Y la parte de histología, entramos a las páginas, vemos la estructura y todo esto es compartido con los estudiantes. E incluso nos da la oportunidad de separar a los estudiantes, al grupo de estudiantes en subgrupos, para que ellos trabajen sus propias, las herramientas como lo hemos venido trabajando como en estaciones, ¿no? Entonces, eso pues ha sido
un cambio que no ha hecho mayor cosa. La parte de anatomía de superficie combinada con la pintura corporal, donde pues el estudiante, siendo orientado con instrucciones precisas sobre la localización de la estructura, a veces sale bien, a veces no sale bien, no son Da Vincis, por supuesto, pero lo que a nosotros nos interesa es que el estudiante ubique la localización de la estructura. Y acá tenemos una imagen que es muy simpática, donde una de nuestras estudiantes utilizó a su hija, ¿verdad? Para que pudiera hacer la ubicación de las diferentes estructuras. Y es aquí donde les digo que se involucra la familia o se involucra el núcleo familiar con el que están conviviendo y resulta pues bastante interesante. Las pinturas que utilizan, pues miren, la creatividad de los chicos es impresionante. Como ya la pintura corporal es algo que lo veníamos haciendo normalmente en los laboratorios, pues los muchachos no han tenido ningún problema por estas herramientas. Ahora, ¿cómo hemos hecho, por ejemplo, con los de nuevo ingreso, que son muchachos que van entrando y que probablemente no tengan las herramientas? Pues no, la creatividad nos sorprende de ellos, donde incluso se pone en papel film o un guante y sobre el guante se dibujan con los plumones o los marcadores y eso pues así lo hacen, ¿no? Entonces es muy simpático. Ah, mira, esa es ahí está la imagen que les decía, ¿no? También trabajamos con maquetas y esquemas que ellos hacen en su casa con lo que tengan, ya sea masa de modelar, ya sea estambre, ya sea una cartulina, ya sea colores. Entonces, aquí la creatividad siempre va de la mano de dar esa libertad al estudiante que utilice lo que tenga. Y eso nos suma un poquito más al tema de generar estas habilidades en los estudiantes, de tener ese sentido de con qué puedo explicarte qué es lo que estoy aprendiendo y qué es lo que estoy haciendo. Entonces, hacemos diferentes maquetas y los muchachos pues lo registran con sus teléfonos o lo registran con sus dispositivos. Obviamente tenemos la parte de las herramientas digitales. Aquí es muy útil para la parte de la función, porque vemos diferentes software de acceso libre o que en nuestros laboratorios que utilizamos los iPads son de paga, pero como está la versión gratuita, pues le decimos a los profesores, descarguen la versión gratuita, que la versión gratuita, si bien es cierto, no viene tiene algunas limitantes, pero se puede, ¿no? Entonces, esto nos ha permitido pues tener acceso a diferentes herramientas que los muchachos pues pueden acceder sin ningún costo desde sus dispositivos móviles, desde sus casas, en internet, y pues eso nos ha dado la libertad de poder hacer estas demostraciones y tener estos accesos que son herramientas que son muy buenas, que ya las veníamos utilizando y que son discriminativas en este aspecto, evaluadas previamente por mi área antes de ser aplicadas a los profesores, ¿no? De igual manera, pues, ¿cómo evaluamos, no? ¿Cómo evaluamos esto, las prácticas? Pues se envían los entregables, los muchachos toman las diferentes fotografías o sus evidencias para que que la puedan insertar en su manual de prácticas y esto se envíe como evidencia de su práctica y pueda pues hacerse acreedor de una calificación. Entonces, pues igual aquí vemos la parte del body painting, la parte de la anatomía de superficie, otra vez como vemos el involucramiento del núcleo familiar o de los convivientes, el tema de colores y todo esto, ¿no? Para poder ejemplificarlo. ¿Y esto a qué nos llevó? Pues con esta oportunidad que tuvimos, lo vimos como una oportunidad, nos dio la resiliencia y nos dio la creatividad otra vez. Empezamos a perder el miedo de hacer esto de forma remota y dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no? Vamos a hacer otra vez nuestras dinámicas, volvamos a hacer esto que nos caracteriza. De hecho, los muchachos ya esperan estas actividades en los campus y entonces
nuestros coordinadores ya empiezan otra vez a atreverse, ¿no? Y esta es una de las actividades que realizamos ahorita, que fue el rally virtual de conocimientos de estructura y función. Tuvimos una inscripción de alrededor de 700 estudiantes, esperábamos más de 1000, pero tuvimos una inscripción de 700 estudiantes en este campus, y pues fue muy simpático, fue muy gracioso. Utilizamos una herramienta virtual, gratuita, y la colaboración de los profesores, la colaboración de los coordinadores hizo pues toda esta actividad que fuera exitosa, donde incluimos los mismos elementos que vemos en las clases. Particularmente se hizo antes del examen para ayudarle a los chicos con la parte de su estudio, y pues fue muy productivo, fue tomado muy positivamente por parte de los estudiantes. Obviamente hubo sus áreas de oportunidad que las vimos y las corregimos, y ahorita pues ya hicimos nuestra segunda edición de este rally, y se sumaron otras dinámicas en otros campus, como concurso de maquetas, de videos, de body painting. Ese fue todo un reto hacerlo, porque había que abrir las cámaras y todo, y entonces fue una experiencia, han sido experiencias muy satisfactorias, y que nos llevan a hacer esta reflexión, ¿no? de que vimos elementos muy importantes. En primer lugar, escuchar a los estudiantes para nosotros es crucial, ¿verdad? Es crucial porque al final de cuentas son ellos los que reciben todo este proceso, ¿no? Entonces, siempre los estamos escuchando, incluso aquellos profesores que todavía no están convencidos de hacer de atreverse a hacer estas herramientas. Cuando escuchan la retroalimentación de los muchachos, ese es el momento de inflexión, o es el momento de no retorno, ¿no? Entonces, vemos que los chicos súper entusiasmados con lo que hemos hecho, y esa es la primera regla. La segunda regla es acompañar al profesor cercanamente para poderlo apoyar si tiene dificultades, y no solamente eso, para poderlo potenciar si es un profesor de buenas prácticas. Si es un profesor de buenas prácticas, lo ponemos a hacer un acompañamiento de pares para que pueda apoyar a otros colegas, ¿no? Porque muchas veces podemos ver que hay alguien que me dice: maestra, pero usted está en una oficina, usted no está en el salón, usted no ha dado clases. Sí lo he hecho, pero bueno, no, en este momento no. Pero qué mejor escucharlo de un par, ¿no? De un par que está viviendo lo mismo, y que le puede decir: no, mira, maestro, lo podemos hacer de esta forma y esto. Entonces, potenciamos a estos profesores que están muy casados con el modelo y que son muy propositivos, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Y la otra cosa, no dudamos de las capacitaciones que hemos hecho, no dudamos de los entrenamientos que hemos hecho a nuestros profesores, y eso pues realmente hizo a esta migración que fuera sumamente simple y muy blando, ¿no? Que caímos, como dicen acá los mexicanos, caímos en blandito cuando migramos a este modelo, y pues hoy ya incluso pues atreviéndonos a hacer más cositas. Entonces, pues eso era un poquito de lo que les traigo para compartirles, y bueno, cuando surjan las preguntas, ahí estaremos. Gracias. Súper. Bueno, junto con agradecer a Jessie, saludamos a quienes han dejado comentarios y preguntas para ella, que prontamente leeremos. Para finalizar este primer ciclo, vamos a continuar con la presentación sobre las metodologías y las estrategias utilizadas en la Universidad de las Américas, a cargo del señor Esteban López. ¿Ya? Esteban es kinesiólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile y es licenciado en Kinesiología de la Universidad de Chile. Además, es magíster en docencia universitaria de la Universidad de las Américas y es diplomado en anatomía de la Universidad de Santiago de Chile. Él actualmente es el director subrogante del Departamento de Morfología y Función de la Universidad de las Américas. Bien. Esteban, una vez más te recuerdo que cuentas con 15 minutos para tu presentación y que posteriormente compartiremos contigo las preguntas que el público nos deje en el chat. ¿Ya?
Te entrego la palabra. Gracias, Marcela. Voy a tratar de seguirme a los 15 minutos porque estoy muy entusiasmado con lo que he escuchado y nosotros también tenemos metodologías y estrategias que compartir en lo que va de este año, así que voy a tratar de resumirla lo mejor que pueda. Sin duda que este año, el 2020, nos trajo tremendos desafíos. Nuestra universidad, nuestro país no estuvo ajeno a aquello. Nosotros, yo creo que como todos nosotros en la vida teníamos cifradas esperanzas, sueños y cosas que concretar durante este año. Lo llevo también al ámbito académico pedagógico. Nosotros ahí en la segunda imagen están viendo de hecho una de las metodologías que utilizamos habitualmente, que es el Body Projection. Teníamos pensado potenciar nuestras metodologías activo-participativas en la Universidad de las Américas. La imagen inferior muestra una de las capacitaciones que han tenido nuestros docentes y académicos. De hecho, esa fue con Jessie, de la cual siempre estamos muy agradecidos. Pero nos llegó un invitado de piedra, un convidado de piedra que no lo teníamos pensado. Yo creo que nadie lo tenía pensado en el nivel con el que llegó a sentarse en nuestras vidas, que es el SARS-CoV-2, el COVID-19, y que nos cambió radicalmente las estrategias que nosotros queríamos utilizar, y de pensar tanto en la anatomía viva y en las metodologías activo-participativas, terminamos en esa imagen del centro, que es una reunión virtual del mismo modo que lo estamos haciendo ahora. Entonces, el desafío es gigante y fue gigante para todas las universidades, y en particular les vamos a contar lo que sucedía con nosotros. Nosotros estábamos en un proceso de estandarización de los laboratorios. Estábamos utilizando Body Projection, Body Painting, estábamos utilizando las maquetas, estábamos utilizando software con realidad aumentada, invitando al estudiante a participar desde este proceso. Estábamos utilizando tecnología y nos encontramos de pronto con que nuestros laboratorios ya no los íbamos a poder utilizar en el formato que habitualmente lo usamos. Y entonces apareció este desafío de cómo nosotros podíamos entregar una anatomía de calidad en un contexto virtualizado para los estudiantes. Y aquí me detengo en algo que para nosotros es relevante. Nosotros tenemos en la universidad 3 sedes con 6 campus distribuidos en estos 4.200 kilómetros que tiene este país. Pero además los estudiantes no estaban en el campus, sino que estaban distribuidos en este país completo, de Arica a Punta Arenas, como decimos nosotros acá en Chile. Y entonces contábamos con 3.140 estudiantes en este año 2020 que participaron en 5 asignaturas de la disciplina de la anatomía para 8 carreras de esta universidad, de la Facultad de Ciencias de Salud y Sociales, y además del Instituto de Deporte. Yo coloqué ahí que tenemos este año 83 secciones. Secciones son como cursos de estudiantes. Y entonces el desafío para nosotros, uno de ellos era cómo generar instancias de aprendizaje que fueran iguales para el que está en el norte como para el que está en el sur, para el que está en cualquiera de las 3 sedes matriculado, y cómo poder además evaluar de manera estandarizada estos aprendizajes. Entonces, se nos vino todo un desafío estructural, un desafío estratégico y pedagógico, para lo cual nos reunimos inicialmente y le pusimos atención a esta pregunta: ¿con qué contamos para poder llevar a cabo este desafío? Y nos dimos cuenta rápidamente que la Universidad de las Américas estaba proveyéndonos de una plataforma que era bastante robusta para poder desarrollar estas actividades. Nosotros tenemos acá la plataforma Blackboard. Teníamos sí un pequeño detalle que teníamos que surtir, y es que esta plataforma, al igual que para el estudiante, estaba siendo nueva para nosotros también, porque justo habíamos migrado de Moodle a Blackboard. Sin embargo, nos dimos cuenta que con Blackboard podíamos conectar de manera efectiva con los estudiantes, sincrónicamente, con cámara, acciones que antes no teníamos, justamente el año anterior no teníamos. Podíamos enseñar a través de esta plataforma y fundamentalmente podíamos evaluar manteniendo estándares de calidad de las evaluaciones
que hiciéramos en esta plataforma. Ya teníamos entonces una primera parte. Se sumaba una segunda parte que es propia de nuestro departamento, del Departamento de Morfología y Función, y es que tenemos un grupo de académicos donde lo que prima es el compromiso, son altamente comprometidos, y además rápidamente se entrenaron en esta nueva plataforma y fuimos aprendiendo del error y fuimos aprendiendo entre nosotros y nos autocapacitamos y pedimos apoyo a TI acá en la universidad para que nos siguieran nutriendo, a los encargados de aulas virtuales, para autoexigirnos en el fondo en proveer de la mayor posibilidad a los estudiantes en un aula virtual, en este caso la plataforma Blackboard. Nuestros docentes siempre se han caracterizado por ser comprometidos con las actividades que hace el departamento y con los lineamientos que hace el departamento en búsqueda de nuestro aprendizaje para los estudiantes. Y sin duda que este año más que nunca se notó ese compromiso. Y lo que teníamos todos nosotros, todos los que estamos en estas 7 universidades conversando en este minuto, estudiantes que estaban inquietos, con mucha incertidumbre, pero ávidos de aprender anatomía y preguntándose cómo íbamos a aprender la anatomía de forma virtual. Nosotros hicimos lo siguiente: estandarizamos todo lo que pudimos estandarizar. Pensemos en los 3.100 estudiantes que recibieran los mismos insumos, que fueran evaluados de la misma forma y que el docente tuviera las mismas herramientas para sus distintos estudiantes. Entonces, en la imagen que están viendo arriba a la izquierda es un ejemplo de una estandarización de una evaluación. Nosotros acompañamos al docente y acompañamos al estudiante. Además de acompañarlo en el proceso de la conectividad, lo acompañamos con tutorías académicas y tutorías entre pares durante todo el semestre. El estudiante entraba al aula virtual y se le despliega, tiene ahí una lista de tutorías que tiene disponible, de las cuales solo tiene que pinchar la que le sirve para el día y la hora respectiva y participa en dicha actividad. Este acompañamiento se ha mantenido durante todo el año. Estábamos muy atentos y estamos muy atentos a la retroalimentación. Como muy bien dijo Jessy por ahí, la retroalimentación de los estudiantes en cuanto a qué sentían, qué sensación les quedaba en relación a las actividades que realizábamos, el tiempo que utilizamos para realizar las actividades y lo que les entregábamos a ellos como insumos. Estuvimos atentos a las retroalimentaciones que nos daban los docentes. Hacíamos reuniones antes del semestre, durante el semestre y antes de las evaluaciones importantes y hacia el final del semestre para rescatar las buenas prácticas de nuestros propios docentes y a su vez mejorar algunos aspectos donde podríamos sentir que estamos debilitados todavía en este espacio que era absolutamente nuevo para todos nosotros. Y yo creo que lo que resume todo lo que hemos hecho es este trabajo sinérgico y mancomunado de los académicos con los docentes, de los académicos con los docentes y con los estudiantes, y que es lo que nosotros le llamamos el trabajo en equipo, que yo creo que ha sido uno de los pilares para poder entregar lo que hemos entregado en este año. Y sin duda hacemos parte a los estudiantes de este trabajo en equipo, y agrego yo a los directores de carrera que nos han apoyado también durante este semestre en estos desafíos. Ahí aparece la imagen de una de nuestras reuniones, estábamos todos muy alegres en ese minuto, que ha sido una de las características de que nosotros en el departamento le ponemos el hombro ahí, pese a que veamos que de repente tampoco cuesta arriba el semestre. Vamos a revisar brevemente algunas de las estrategias que nosotros utilizamos. Nosotros en el departamento inicialmente le entregamos todas las clases de forma sincrónica a los estudiantes, conectados entonces con su docente, y además le dejamos esa clase grabada. Con el pasar del tiempo nos dimos cuenta que el estudiante empezó a sentir la mella de estar conectada tantas horas al día frente al computador, y lo mismo sucedía con los docentes. Y por lo tanto, migramos a esta estrategia que era contar con elementos que eran sincrónicos, clases sincrónicas y clases asincrónicas para el estudiante. Y de hecho tenían incluso distinto color, para que el estudiante reconociera cuál era la clase que iba a tener con su profesor de manera sincrónica y cuál era la clase, que es una cápsula grabada en video para el estudiante, habitualmente con el apoyo de nuestro software, que ya se los voy a comentar, y que tenía que revisar de manera autónoma y resolver sus dudas en las tutorías académicas que teníamos
disponibles para ello. Además, al estudiante, como otra estrategia, le entregamos guías de introducción en aspectos anatómicos en formato revista, unas guías con un lenguaje muy sencillo para el estudiante, pero que le permitía sentar las bases de algunos de estos conceptos básicos de anatomía. Se los dejamos disponibles en el aula virtual para que pudiera profundizar en el tiempo que él estimase para el estudio personal, estas guías que están disponibles para todos los estudiantes. Donde centramos con mayor énfasis nuestro esfuerzo estuvo en la guía de taller. Álvaro comentó que él dijo que lo importante para ellos ocurre en el taller. Yo lo digo del siguiente modo: nosotros generamos el aprendizaje significativo habitualmente en el taller, en la profundización del aprendizaje que obtuvo en su clase teórica. Y en este sentido nosotros teníamos 4 estaciones donde el estudiante trabajaba desde temas como la identificación y rotulación, hacía aspectos de integración con el caso anatomoclínico y con reconocimiento de imágenes de imagenología clínica, pero además hacíamos palpación, hacíamos representación funcional, íbamos a aspectos de la escala de Miller, de la pirámide de Miller mucho más alto, y que sin embargo ahora no podíamos hacerlo de manera presencial, y por tanto requirió que nuestras guías tuvieran un enfoque distinto. Entonces estas nuevas guías, por un lado, incluyeron un laminario con imágenes de alta resolución, claras para los estudiantes, y que era realizado y revisado con el docente, que a veces lo hacía en grupo, otras veces lo hacía con el grupo completo. Estas guías seguían incluyendo la imagenología básica para que el estudiante pudiera reconocer aspectos anatómicos básicos del ser humano en imágenes clínicas, y además mantuvimos los casos anatomoclínicos donde el estudiante integra los conocimientos que están previamente trabajados en la guía. El aula virtual se convirtió en nuestra sala de clases y se convirtió en nuestro laboratorio. Y en ese sentido, uno de los grandes desafíos que yo creo que todos tuvimos este año es conseguir que el estudiante participara, conectándose primero sincrónicamente y después en la resolución de las guías. En este ejemplo que estamos viendo son guías de taller donde el docente podía trabajar esta guía, agrandarla, achicarla, rayarla, solicitar a los estudiantes que hicieran respuestas en relación a lo que había que completar en cada una de estas guías. Además se las entregábamos al docente en formato Word para que él pudiera ampliarla, modificarla, trabajarla, siempre pensando en mantener lo estándar que había que trabajar, pero además permitiendo que el estudiante pudiera acercarse visualmente muchas veces a un aspecto que pudiese no entender muy bien en 2D. Le sumamos a lo anterior las TICs, y si en algún minuto pensamos que podría generarse algún problema hacia el estudiante, nos dimos cuenta que en realidad el problema lo teníamos nosotros, en el sentido de que estábamos nosotros poniendo trabas a el uso de grabaciones de video por parte de los estudiantes, por ejemplo, porque ellos estaban muy dispuestos y con bastantes herramientas para hacerlo. Aquí yo creo que lo que prima es la motivación intrínseca. Si el estudiante tiene las ganas de generar y realizar una actividad, no va a encontrar dificultad en el desafío de utilizar tecnologías de información y comunicación, y en este caso, en los ejemplos que los muestro acá, los estudiantes pudieron realizar videos en relación a, por ejemplo, triángulos del cuello, plexo braquial. Hicieron este video, como decía Jesse, ahí apoyados con la familia habitualmente, y los subían a nuestra plataforma Blackboard para ser evaluadas. Entonces les adelanto que ahí ya teníamos una forma distinta de evaluación que escapaba de la clásica prueba teórico-práctica, por decirlo de alguna forma, y que era una actividad que nosotros evaluábamos también desde el punto de vista presencial en aquellos tiempos, cuando teníamos la presencialidad a la que en algún momento aspiramos volver. El otro desafío que teníamos era un chiche, como decimos acá, un hijo que tenemos en el departamento en una de nuestras asignaturas, que es la elaboración de póster científico en estudiantes de primer año.
Esta elaboración de póster científico se hace siempre el segundo semestre. Se trabaja con los docentes de laboratorio fundamentalmente y se presenta a la comunidad en cada uno de nuestros 6 campus. Este año tuvimos el desafío de que los estudiantes realizaran el póster científico en grupo, virtualizadamente, entregaran el póster científico en nuestra plataforma Blackboard y además subieran un video para el docente donde referenciaban y hablaban de su póster científico. Una actividad que nos abre el apetito de eventualmente poder seguir trabajando en otras actividades con esto de la plataforma, porque sin duda se convirtió en una herramienta que por un lado nos permite mantener nuestros sueños de los pósters científicos, pero además se abre la posibilidad de generar muchas más opciones de trabajos y de aprendizaje. Hace un par de años nosotros tomamos el desafío, me acordé de Álvaro cuando estaba hablando de los software, en relación a apoyar al estudiante que está en su casa, que está en su trabajo, que está después de que presencialmente estaba con nosotros y ahora después de que participaba en las clases sincrónicas o revisaba sus cápsulas asincrónicas, apoyar su aprendizaje con el uso de tecnología. Y en este sentido nosotros adquirimos el software, el Visible Body, gratuitamente para todos nuestros estudiantes. Los estudiantes lo pueden descargar en su teléfono, su iPad, y pueden entonces trabajarlo con realidad aumentada, como aparecen las imágenes superiores izquierdas. Puede hacer disecciones virtuales con él, o puede trabajarlo en línea directamente desde la biblioteca, si es que lo estima conveniente así. Nosotros inicialmente en nuestras guías hicimos un trabajo bien específico y de acompañamiento hacia el estudiante con el Visible Body. Váyase a esta sección, apriete tal cosa, revise tal cosa, responde esta pregunta. Sin embargo, a medida que fuimos avanzando en el semestre, nos dimos cuenta que el estudiante se sentía no saturado, pero sí un poco sobrecargado con actividades complementarias que tenía que hacer. Entonces, finalmente fuimos seleccionando en qué minuto convenía más trabajar directamente con el software versus dejarlo como un complemento en nuestra guía. De todas formas, el estudiante quedó con un completo acompañamiento del software a través de cada una de las guías con trabajo preciso. Haga tal cosa, diríjase a tal sección, revise tal cosa, responda a esta pregunta. Lo mismo hicimos, y alcanza a aparecer acá arriba, y lo voy a mostrar en la siguiente diapositiva, lo mismo hicimos con los videos de anatomía Akran, tan famosos que nosotros los tenemos disponibles para los estudiantes a través de la biblioteca como recurso electrónico y en español. Entonces lo que hacíamos era colocar el hipervínculo en nuestra guía de taller y pedirle al estudiante que revisase en particular alguna actividad de el video Akran y responder alguna pregunta al respecto. También fuimos midiendo y equilibrando cuál era el nivel de trabajo que iba a hacer en ese sentido el estudiante. Yo creo que una de las piedras angulares que nosotros en el departamento hemos utilizado este año han sido las evaluaciones. Y para esto utilizamos el formato clásico de primero construir una evaluación a través de su tabla de especificación, adaptada ahora a la virtualización, y en base a eso ir construyendo las distintas actividades e ir entregando los contenidos a los estudiantes. Uno de los aprendizajes que tuvimos de los estudiantes, de los docentes y de nuestro propio equipo, es que inicialmente en el primer semestre nosotros evaluábamos por separado las preguntas teóricas y las preguntas de las actividades que se desarrollaban con imágenes en el laboratorio. Hacia el segundo semestre hicimos la integración de estas evaluaciones, todas estandarizadas. Todas las preguntas llegan al comité de evaluaciones del departamento, son visadas, son editadas, son revisadas disciplinarmente y devueltas al comité que genera la evaluación finalmente en el sistema Blackboard. Y con estas evaluaciones integradas hemos logrado generar, por un lado, periodos de reforzamiento al estudiante en la semana que va a tener la evaluación, y a su vez desarrollar y realizar estas evaluaciones en el horario de taller, teniendo disponible en la prueba abierta en un promedio de 80 minutos para responder
las preguntas tanto teóricas como prácticas y algún caso anatomoclínico relacionado con los contenidos. Todas las imágenes que entran en las evaluaciones que tiene el paciente corresponden a imágenes que él ha trabajado previamente en el laboratorio. Nosotros no nos interesa pillar al estudiante con imágenes que sacamos de textos que no han visto o de internet, sino que le reforzamos al estudiante desde un inicio que lo vamos a evaluar en base a los laminarios y a las imágenes que va a revisar con su docente en el laboratorio. Aquí tenemos algunos ejemplos de imágenes de modelos anatómicos y de imagenología que hemos usado en las guías con los estudiantes durante el semestre. Complementariamente a lo que he compartido, ya les comenté que para nosotros fue relevante el llevar a la asincronía algunos contenidos, lo que nos permitió, por un lado, profundizar los contenidos sincrónicos que íbamos a trabajar con los estudiantes y disminuir los tiempos de permanencia frente a la pantalla de los estudiantes y los docentes. Yo creo que es algo que ha resultado positivo para el conjunto que participa en este proceso sinérgico del aprendizaje. Aumentamos las formas de evaluar, pasamos de la clásica prueba a la realización de trabajos grupales, a la realización de videos, como ya les comenté hace un ratito, lo que nos permitió diversificar estas 19.000 evaluaciones que hemos tenido que estar llevando a cabo durante el semestre. Tenemos una sólida bibliografía como recurso electrónico para la biblioteca, lo que sin duda ha sido un aporte. Apoyamos harto al estudiante y al docente con instructivos, cómo entrar a la plataforma Blackboard, cómo meterse a una tutoría académica, al docente cómo revisar las pruebas, las notas en Blackboard, cómo descargar las notas, etc. Pusimos a disposición de los estudiantes todas sus clases grabadas. Una vez que el docente terminaba su clase, dejaba el link de la grabación para que el estudiante que no se pudo conectar o que se tuvo que salir o quiera reforzar y revisar de nuevo su clase, tenía todas las clases disponibles grabadas en la plataforma. Ya les comenté que hicimos laminarios con imágenes de muy alta calidad y que eran resueltas con el docente que además recibía el solucionario de este laminario para que todos tuvieran finalmente la misma respuesta frente a los estudiantes. Pusimos en nuestras aulas virtuales un listado de preguntas frecuentes que acompañan al estudiante durante el semestre: cuándo son las pruebas, cómo se toman, qué pasa si es que yo no puedo conectar una prueba, cómo se saca el promedio de la asignatura, por ejemplo, cómo me eximo, que está empezando a aparecer esta pregunta ahora hacia el final del semestre. Y todos nuestros estudiantes tuvieron la posibilidad de practicar el cómo iba a ser la prueba en el formato que iba a ser solicitado. Por ejemplo, nosotros evaluamos preguntas de selección múltiple, evaluamos preguntas con imágenes, evaluamos casos anatomoclínicos, evaluamos con términos pareados. Cada uno de esos ejemplos el estudiante lo practica previamente a través de controles formativos antes de llegar a la evaluación sumativa. Y cuando hablo de estas evaluaciones, y a su vez hablo también del acompañamiento del docente, pongo en evidencia además que los académicos del departamento, en conjunto con los docentes, pero fundamentalmente los académicos, generaron grupos de resolución de conflictos, por decirlo de una forma, durante la ejecución de las evaluaciones. Si nosotros pensamos que estas 19.000 evaluaciones correspondientes a 83 cursos o secciones están probablemente sucediendo todos los días de la semana, todos los días de la semana había un conjunto de académicos que estaba atentos a resolver conflictos de conectividad que pudieran ocurrir en cualquier estudiante, fuera de Concepción, fuera de Viña, fuera de Santiago. Se evaluaba su caso y se reaperturaba la prueba en tiempo real. Se le borraba el intento que había hecho el estudiante si se le había cerrado la prueba y podía nuevamente rendir esa evaluación, lo que permitió que un porcentaje mínimo de las evaluaciones hayan quedado pendientes hacia el final del semestre, algo que agradecieron los docentes,
que agradecieron los estudiantes y que nos permite a nosotros poder generar estos ciclos de evaluaciones de manera más completa. Todo esto que yo les he contado, todo esto que nos tiene por un lado tranquilo de que sentimos que hemos entregado con la mayor calidad que nos ha permitido el año, la conectividad, que ha sido un tema mundial, todo esto que nosotros sentimos que hemos logrado construir, solo ha sido posible gracias al apoyo, a la participación y al compromiso de los docentes y fundamentalmente de el corazón y el motor, digo yo, que tiene nuestro departamento. Por eso pongo aquí esta imagen con la que quiero cerrar, que son los académicos del Departamento de Morfología y Función. Cada uno de ellos que usted está visualizando en esa imagen son los académicos. Justo tengo tapado un poco la imagen, pero está Andrés Mesa, está Claudia Moya, está Cristian Sierra, está Juan Roja, está Daniela Pérez, está Rubén Pérez, está Felipe Fernández, está Marcela Concha, que está con nosotros, Valentina Zúñiga. El corazón, el compromiso, la potencia que tienen como seres humanos y como académicos es lo que ha permitido que nosotros podamos haber llevado a cabo este desafío que se abrió y llegó para quedarse, que yo creo que es una de las conversaciones que todos hemos tenido. La virtualización de una parte de la anatomía llegó para quedarse y creo que es un recurso que tenemos que saber aprovechar y sumarlo de manera sinérgica con las actividades presenciales que hacemos. Termino diciendo que nosotros tenemos pendientes actividades presenciales de profundización de los contenidos que hemos enseñado de manera virtual y que los tenemos proyectados acá en Chile para el mes de enero. Invitar a los estudiantes a participar en estas actividades prácticas y además le vamos a tener disponible la posibilidad de conectarse vía remota si es que no lo pueden hacer. Espero haber sido un poco claro dentro de toda esta presentación. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Esteban y aprovechamos de invitar a Álvaro y a Jessy para que podamos responder las preguntitas que nuestro público ha dejado en el chat, que son muchas preguntas. Muy rápidamente para Álvaro nos han llegado preguntas, entre las más similares está la de Juan Pablo Pacheco, que pregunta ¿qué formato de test usas al final de la clase? Y Alexandra González nos pregunta ¿qué modalidad tienes de evaluación? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Los test son test cortos, breves, que incluyen alternativas con postulados y verdaderos y falsos. Bueno, y también incluyen respuestas cortas, ya respecto de un pequeño caso, de un caso de no más de, no sé, por dos líneas, en donde ellos deban indicar no más de 5 o 6 términos, ¿ya? En la respuesta. Eso básicamente, ya se da un tiempo de entre 10 y 12 minutos, ¿ya? Bueno, dependiendo del test, ¿ya? Y esto se ha ido midiendo con el tiempo igual, ¿ya? Y los estudiantes en realidad les ha gustado el tema de la presión y por lo mismo ya a veces disminuye el tiempo, ¿ya? Porque dicen que aprenden mejor, ¿ya? Bajo estrés. Y la otra pregunta era el formato de la evaluación. ¿Y la modalidad que tienes de evaluación? La modalidad, ya. Principalmente se hacen finalmente certámenes o pruebas grandes, ya que son 3 en realidad en el semestre, y en realidad en lo teórico, y en la parte práctica o laboratorio, la entrega de estos atlas, ya en realidad finalizado y corregido y todo el tema, al final. Y los avances van sumando ciertas notas igual. Al mismo tiempo, hay notas también por participación en la elaboración de estos casos y en la búsqueda de los casos clínicos, de reportes de casos en realidad, reportes de casos, donde también tienen ellos escoger ciertos casos y escogemos el mejor, ¿ya? El más llamativo, el que más interese. Hay una nota por eso y también por obviamente sumativa de los test
Y no recuerdo más. Está bien, tranquilo. Sí, ¿Te no, parece creo que no recuerdo también? más. Hay una ¿Cómo? pregunta que, bueno, son para todos, así que cualquiera de los tres puede tomar la palabra. Dice, durante el semestre, ¿ustedes evaluaron en algún momento la percepción de aprendizaje de la asignatura? Entendiendo que pasaron de lo presencial a lo online. Esa es la pregunta de Juan Pablo Varas. También está la pregunta de Felipe Fernández que dice, ¿cómo proyectan en el futuro la virtualización de la asignatura en el área de salud? Y también hay una pregunta de Jorge Rubilar que dice, considerando que todo es un aprendizaje, ¿qué herramientas tuvieron que usar ahora en la virtualización que consideran continuar con ella en la posible presencialidad? Dejo abierto para ustedes. Miren, básicamente es justamente una pregunta que varias veces nos hemos hecho y no solo en la Unitec, sino que en varios foros también de la red. Precisamente eso, ¿dónde quedan nuestros laboratorios tan bonitos? Porque hemos encontrado nuevas herramientas o nuevas formas de enseñar, ¿no? Y sin duda, muchas cosas van a tener que cambiar. Actualmente nosotros estamos preparándonos para la nueva normalidad. Nuestros grupos en UNITEC son grandes, son grupos de 60 estudiantes y sabemos que pues 60 no nos van a permitir, ¿verdad? Aunque sí tenemos la capacidad de tener 60 personas en el laboratorio, pero no nos van a permitir tener a 60 simultáneamente, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a modificar esto? Entonces, sí, precisamente aquí es donde tenemos que echar mano de todas estas nuevas herramientas y estas nuevas formas de entregar la metodología de enseñanza para los estudiantes. Y en cuanto a la percepción del aprendizaje, pues realmente esto se ha comprobado. Al principio los mismos estudiantes estaban, algunos, sobre todo los más pequeños, los nuevos, estaban escépticos. Siempre el alumno tiene la idea o la forma de que no cree que está aprendiendo igual si está frente a una computadora que si está frente a su profesor. Y en ese sentido, pues sí hemos hecho un trabajo súper fuerte, no solo en ciencias de la salud, sino que en la universidad, sobre este estigma de la educación en línea, ¿verdad? Y de la educación a distancia y de aprender habilidades de forma remota. Entonces, sí, les transmitimos con evidencias científicas, con las propias vivencias de los estudiantes, historias de éxito de estudiantes que han sido formados en estas educaciones remotas. Y eso pues ha tranquilizado de alguna manera a los estudiantes. Como yo veo toda el área, no solo las ciencias básicas, donde sí hemos tenido más temas, ha sido en la parte de la educación clínica, ¿no? En los campos clínicos, ¿no? Entonces, ¿dónde queda esta experiencia con el paciente y todo, ¿no? Entonces, sí hemos hecho esta medición de la percepción del aprendizaje y claro, hay muchas herramientas de estas nuevas que vienen para quedarse prácticamente, ¿no? Y que esto va a modificar la forma de enseñar y que va a modificar la forma en que hoy día nuestros estudiantes están aprendiendo. Y creo que entre más amigables lo hagamos, si el estudiante, pues yo creo que hoy es difícil que una persona, nuestros estudiantes son muy parecidos a los de UDLA, tenemos un target de clase media, media baja, donde incluso hay de nuestros estudiantes los primeros que están estudiando una carrera universitaria en su familia. Y está el esfuerzo, ¿no? Y está el esfuerzo de la familia para apoyar a este chico que está estudiando por primera vez una carrera universitaria y entonces se vuelcan los esfuerzos a tener su equipito de cómputo o por lo menos un celular sencillo, pero en la medida que nosotros ofrezcamos estas oportunidades accesibles, creo que va a ser exitoso y sin duda alguna va a cambiar la forma en que estamos enseñando. Sí, estoy absolutamente de acuerdo con lo que dice Jessie. Mientras te escuchaba pensaba que yo creo que a todos nos pasó acá en Chile, tenemos algunas áreas donde la conectividad no anduvo bien, independiente de, que es a lo que voy,
independiente de las herramientas que nosotros le podíamos poner al estudiante a disposición, la conectividad en esa zona geográfica no permitía que el estudiante pudiera visualizar de buena forma, con nitidez, por ejemplo, un video que se le empezaba a cortar. Y yo creo que no hay cosa más frustrante que un estudiante tratando de aprender cuando quería hacerlo presencial y terminó siendo virtualizado y trata de ver un video que se escucha cortado y se ve cortado, finalmente reniega del sistema. Entonces, nosotros en el departamento, de hecho, yo les hice una analogía a los académicos y a los docentes hace unos meses, en el sentido que nosotros preparamos una mesa con abundante alimento para el estudiante. Pusimos a disposición muchas herramientas en el primer semestre, guías, videos, tutoriales, cápsulas, clases sincrónicas, la grabación de la clase. Entonces yo le decía, era como que le teníamos un tremendo banquete que uno, el estudiante no podía comerlo. Dos, no sabía cuál era el alimento que más le servía. Y tres, y aquí hablamos de la motivación intrínseca, teníamos estudiantes que de repente querían comer vegetales y nosotros le teníamos ahí abundantes carnes rojas. A lo que voy con esto es que si no existe la motivación intrínseca del estudiante para trabajar con su profesor el laminario, para trabajar con su profesor una imagen del software, yo tenía por ahí una imagen pero finalmente no la puse, el aprendizaje no se va a generar. Entonces, yo creo que es un tema pendiente y me imagino que van a haber miles de publicaciones de evaluación del aprendizaje significativo, pongámosle el apellido, en virtualización versus presencialidad. Y nosotros, por lo menos, la experiencia que tenemos es que sentimos que sin duda, la profundización del aprendizaje ha sido distinta en la virtualización, como tenemos anatomía 1 y anatomía 2, morfología y función 1 y 2, primer y segundo semestre. Notamos que hay que volver a reforzar algunos contenidos, pero vuelvo al inicio. Probablemente tiene que ver también con la motivación con que el estudiante inicialmente comenzó a estudiar la anatomía, estudiante de primer año. Pensemos el fenómeno de estudiantes que por meses se matricularon, estuvieron estudiando una carrera y nunca habían pisado la universidad hasta hace un par de semanas. Entonces se genera todo un contexto mental entre cómo yo quería que fuera mi primer año de universidad y lo que me mostró el mundo en este primer año. O sea, y le sumamos pandemia, le sumamos estar en la casa y que de repente hay que compartir el computador, estar en la casa y que se escuchan ruidos externos o que se me corta el internet. Permítame que me extienda en esto, pero recuerdo un caso de un par de hermanos que estudian acá en la Universidad de las Américas y los dos estaban en la misma asignatura y los dos tenían que rendir la prueba el mismo día y que tenía tiempos limitados. Entonces nos enteramos de que los hermanos se turnaban. Ya, tú perdiste, tú no podías dar la prueba, la doy yo. Y después la prueba siguiente lo daba el otro. A todo eso teníamos que estar atentos y tenemos que estar atentos mientras buscamos enseñar para que el estudiante no sienta la frustración por algo que está ajeno a él. Sin duda que es un tema el poder medir los aprendizajes. Y sin duda que han aparecido muchas herramientas. Y la sapiencia, yo creo, y la experiencia nos va a permitir ver qué tenemos que elegir de este banquete para entregarle finalmente quizás una colación que cubra completamente los requerimientos energéticos que tiene que tener ese estudiante. Y aquí hay otra pregunta, principalmente para Jessy y para Álvaro, dice, ¿cómo se han visto reflejadas las notas en comparación a la modalidad de años anteriores? ¿Han empeorado, mejorado o se mantuvieron? Pues en cuanto al rendimiento académico de los muchachos, pues fíjate que realmente no hemos visto mayores modificaciones en las calificaciones. Siempre estamos siguiendo estos indicadores, tenemos los indicadores académicos y tenemos los indicadores pues, económicos del tema de retención, de nuevo ingreso, reingresos y todo esto. Pues fíjate que no hemos visto mayores modificaciones en las calificaciones, sobre todo porque básicamente seguimos las mismas herramientas y
no se ha modificado gran cosa, salvo el ambiente en el que se ha desarrollado. Y la evaluación sí es muy importante. Nosotros sí transmitimos mucho a los profesores y estamos muy cerca de los profesores para hacer evaluaciones muy clínicas y no evaluaciones, lo decimos así, googleables, ¿no? Entonces, aquel estudiante está acá con una pantalla en su examen y acá está con el celular buscando, ¿no? Entonces, hacerlo muy clínico con casos y de aplicación, ¿no? Entonces, no hemos visto mayores modificaciones académicas en ese sentido. Sí, en mi caso tampoco, no ha habido mucha, o sea, en realidad una modificación significativa en respecto de las evaluaciones. En algunas sí, ya en algunos aspectos sí, pero no globalmente. Bueno, no sé a qué podrá aludir, pero igual genera ciertas preguntas. Yo creo que las vamos ya a dilucidar de aquí a que termine el año o se pueda analizar después en un contexto, ¿cierto?, donde podamos todos analizar, ¿cierto?, nuestras experiencias. Pero actualmente no. Las actividades en realidad han sido constantes y obviamente, claro, depende mucho, sí, de la motivación, de la motivación del estudiante a aprender. Bien, agradecemos también las preguntas que nos han llegado, han sido muchas. Javiera González, Javiera Zúñiga, Jorge Rubilar, Macarena Rodríguez, Joel Rodríguez, Francisco Muñoz, Alexander Navarrete, Felipe Lazo, Aladino Cerda, y así un sinfín de comentarios que nos han llegado, muchas preguntas de, por ejemplo, Nicole García, Juan César Rodríguez, Omar Espinosa, Verónica Galdames, Alexander Navarrete, Leonardo Bravo, muchos. Solo quiero detenerme a leer un pequeño comentario que nos llegó acá y dice que, bueno, muchas gracias por las ponencias y que dan pauta para poder seguir mejorando y saber que no lo estamos haciendo tan distinto entre todos nosotros. Así que creo que ha sido bueno finalmente escuchar las experiencias que hemos recibido, al menos de estas 3 primeras universidades.